Bueno, pues ahora cambiando un poquito de tema, ya dejamos un Ujú, poquito los videojuegos. Vamos un ujú. poco a otro podcast que ya hicimos, pero ahora te toca a ti hablar. Vamos a hablar un poquito de Permade, pero en este caso no de historia de Permade y tal, ahí Permade a muerte, sino hablar un poco porque, claro, tú no es que has sido, eres uno de los actores en los escenarios de Permade. Entonces, háblame un poquillo de lo que se puede hablar, pues de cómo surgió y luego sobre todo cómo es la experiencia y demás y sobre todo anécdotas graciosas, que seguro que hay muchas. Pues, hombre, esto lo comentamos un poquito ya, la verdad es que lo desarrollaron muy bien los chicos de Permadez cuando estuvieron contigo, todos en esa Mm. especie como de mesa redonda, pero básicamente eh, Dani empezó a mover el temita este del grupo, empezaron a tocar. El primer contacto que tuve con Permadez me invitó Dani al local en el que estaban entonces, en Ciudad Real, no me acuerdo cómo se llamaba aquello. Estaban en Sí, Ciudad Real antes. ¿eh? Que estaban en Ciudad Sí, sí, Real antes. tenían alquilado un local en Ciudad Real. ¿Cómo se llamaba aquello? Es que hubo problemas y la gente se tuvo que salir de allí, no podían estar La más sala tiempo nana allí. puede ser. La Sala Nana, ¿Ves? exactamente. Qué memoria tengo, por favor. Y me invitó allí y me dijo, quiero que me des opinión. Y yo paso allí. Yo sabía que Dani había estado moviendo cositas de estas, pero fue la primera vez que les oí tocar con los integrantes de entonces, que de aquellas iba a haber dos guitarras y demás. Sí, lo que Jovel comentó. creo que todavía no estaba en aquellas. Y bueno, me encantó, me impresionó. Entonces, viendo que había una buena reacción, se animaron y empezaron a tocar en sitios. Y al principio yo no participaba del espectáculo, apoyaba con otras cosas, ayudaba con, a lo mejor me tocaba quedarme en entrada. Eso no lo llegué a hacer muchas veces, pero por ejemplo lo que sí me pedían era que intentara hacer fotografías, grabar vídeos para las redes, que me estuviera yo moviendo por ahí. Me venía muy arriba, o sea, empezaba un poco como Homer cuando se hacía paparazzi, arrodillándome por el suelo, buscando el ángulo y tal, igual. De hecho, de aquellas, en los inicios, uno de los primeros conciertos donde todavía yo estaba grabando, luego Dani me empezó a dejar para que usara su cámara reflex y recuerdo que hubo una vez donde la gran cagada fue que estaba la tarjeta llena de memoria y no pude hacer nada. No. Eh, pero en el Parque Gasset, ahí recuerdo que todavía yo estaba haciendo fotografías, fue muy épico porque vino la policía por el tema de los Sí. niveles de ruido. Yo estuve ahí. Yo me acuerdo que estuve ahí, en el Parque de Gasset. Sí, No, yo los conocí en Riverco, pero yo ahí dije, le dije a un amigo, vamos, que estos tíos son la leche, tal. sí, sí. Y sí, Y sí, Dani les echó desde la muy policía. pronto, bueno, no Dani, los chicos en general, o sea, no quiero, esto ha sido siempre, además el mismo Dani lo dice, la música es un esfuerzo colaborativo, ¿vale? No es, aquí nadie se cuelga medallas, ¿verdad? Y Dani siempre ha intentado poner alguna cosita que anime a la gente, ¿verdad? Y ahí, desde el mismo principio, por ejemplo, JP estuvo muy implicado y JP es que ha tenido experiencia en teatro aficionado y, por ejemplo, te monta una Smarter Party que flipas porque tiene esta visión de conjunto de que este personaje, este otro. Y tiene muy buen sentido del espectáculo, aunque parece que no lo ves ahí, que es como una persona como muy centrada, muy... pero el hombre la verdad es que tiene todavía ese alma de Dungeon Master y de poder montarte un show con cuatro cositas. Y fue él uno de los primeros que empezaron subiendo al escenario mientras yo estaba abajo haciendo fotos. Y de los primeros números que tenían era salir con los pompones y hacer Ah. lo de Las pam, animadoras, pam, ¿no? pam, pam. Claro, las animadoras, pero para que el público les siguiera, ¿vale? Y poquito a poco aquello fue viniendo a más. Y empezamos a tocar en más sitios. Solía haber un problema común, ¿vale? Y es que al principio la gente como que se viene muy arriba hasta que se le empieza a sacar la garganta y va para la barra. Y ya una vez que ha empezado el deporte de levantamiento de caña, ya no vuelven, ¿ok? Menos yo siempre Pues vuelvo.
Hombre, pero porque usted es un permamuerto y un gamucino de verdad y de pura cepa, Ay, ay, de literal, pura ¿vale? cepa. Cepa del país con injerto de americano y los bajeros bien quitados, ¿vale? Ay, ay, ay. Que coja fuerza la cabeza y los pulgares. Los pulgares, Y un poquito paralelamente a esto, también estaba el proyecto de Gamuza. Gamuza. Y habían habido estos años tan raros del COVID, y durante el COVID yo me aburría mucho en casa. Y Dani un día acudió por casa, pre-COVID y tal, pero acude con un regalo de cumpleaños. Y yo me quedo en plan, ¿qué es esto? Parece un kimono. Y ya lo cojo y digo, espérate, esto no es un kimono. Esto es una túnica Jedi. Y me había regalado un disfraz de Obi-Wan Kenobi. Ajá, qué Y no bueno. sé muy bien por qué empezó aquello, pero aburriéndome en casa empecé a coger, porque bueno, tengo artículos de la Guerra de las Galaxias, ¿vale? Pues empecé a coger, de hecho, no es este es el barato, ¿vale? Este es el para... Empecé a coger el sable láser y a empezar a hacer así, uy, ¿ves cómo es el Que se barato? paga, que se paga. Y empecé a... sobre todo, me vine arriba porque me encontré uno de estos... Yo soy una persona, soy muy patoso, pero si me desglosan, me desgranan la mecánica de un movimiento, lo aprendo enseguida. Por ejemplo, era súper patoso en el colegio hasta que un profesor de educación física genial que tuve, Juan Pedro, si me estás viendo, eras lo puñetero mejor, ¿vale? Me explicó de qué manera tenía que... Me desgranó el movimiento, sujeta la bola así. Ahora vas a hacer el juego con la muñeca, flexiona las Ah, rodillas, lánzate. Era capaz de verbalizarlo y desgranarlo, porque mucha gente es, apréndete la coreografía, es así, 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 así. Y tú en plan como, ¿qué leches has hecho? ¿Sabes? Hombre, sí es muy fácil, así, 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 así. Pero este hombre era capaz de, pues me encontré un videotutorial de un chaval que te explicaba muy despacito y paso por paso cómo hacer el Obiani y otros movimientos. Y ya viendo cómo hacerlo dije, eso a lo mejor lo puedo hacer yo, total, estoy aquí un montón de horas que no tengo otra cosa que hacer. Y empecé a hacerlo, empecé a hacerlo. Y yo prometí en directo que si llegábamos a X cantidad de seguidores o de views o lo que fuera, yo me había comprado en un unboxing de estos de la Guerra de las Galaxias sí. un sable láser, ¿vale? Y yo prometí que iba a hacer el chorra con el sable láser. Y después de varios meses, que de hecho hay un videomontaje de... Porque llegué a usar paraguas, llegué a usar, o sea, estaba pasando el cepillo y cogía el cepillo y empezaba a hacer así, ¿vale? Y después de varios meses me salía muy bien. Entonces, Dani, sabiendo que yo tenía una túnica de Obi-Wan y que yo tenía el sable láser, pues lo comentó y los otros chicos dijeron, ¿y si le pides que salga y entretiene al público? Era un poco por los loles y la primera vez Como que el lo pervade. hicimos, la primera vez fue en Valdepeñas, ¿ok? José Y de Antonio hecho, estaría orgulloso. ¿eh? José Antonio estaría muy orgulloso. Hombre, José Antonio ahí estaba arribísima. Y además es que me acuerdo porque también estaba Ángel de Valdegamers entre el público y Mm. comentaba y demás. Y recuerdo que el local en el que estábamos era prácticamente pues como un bar y hacia el fondo tenía como la parte de atrás como si fuera una casa de aquí con corral, ¿vale? Pues el corral lo tenían habilitado y tenía como un porche muy, muy bajo, ¿vale? Tan bajo que si estirabas la mano lo tocabas, ¿ok? Joder. Y en aquellas pues salí yo por primera vez de Obi-Wan. O si no la primera vez, de las primeras veces. Y es un poco lo que comenté. No me quiero repetir porque ya lo dijimos en el otro Mm. podcast, que me tuve que cambiar en un baño, que aquello era Meadolandia, era un poco como el pantano del hedor eterno, donde si tocabas algo ya hedías para siempre, ¿vale? No podía dejar la bolsa en ningún lado, se me caían. Luego Rebequita me ayudó poniéndome unos imperdibles y ahora ya prácticamente es que no lo he quitado de cómo me lo puso ella, ¿vale? Pero La tenía buena unas Rebequita. pintas. Tiene una, tiene una maña para las manualidades, Buah. se le da genial. Y bueno, pues de aquella yo salí y salí con la capucha puesta y la gente pues en plan como puñetas hace este tío aquí. Y ya cuando entre canciones me tocaba salir, pues
me quitaba la capucha, encendía el sable, empezaban a poner el Duel of the Fates a todo trapo, salía y de las primeras veces lo que pasa es que al empezar a hacer así, me vine un poquito arriba y ¡pam! Acabé golpeando en el techo. Y de aquellas se quedó con, en vez de Obi-Wan Kenobi, Obi-Wan Kenobi, y hoy estaba yo infiltrado en el trabajo, porque lo que no Uno sabían ha puesto es que el de Greyman, pone Obi-Wan que no ve, de Obi-Wan Origin. Kenobi, Obi-Wan Kenobi, me he pasado yo hoy todo el día en el trabajo, formal por fuera, Obi-Wan ¡Oh! por dentro. Llevo todo el día con la camiseta pensando, yo lo sé, pero ellos no lo saben. Un poquito en plan como en internet nunca nadie sabe que realmente eres un perro escribiendo. ¡Ostras, Pues qué sí, sí, bueno! sí. Y bueno, pues a partir de ahí se hizo varias veces, esto gustó mucho, ya empezamos a plantear el hacer más cositas, empezó JP a vestirse con esta especie como de... se puso un kimono y se ponía una especie como de máscara y hacía como una queimada Sí. donde echaba Casi cosas en muere. un caldero. Casi muere porque lo pintamos de monstruo con fijador, no podía transpirar y además hacía un sol de justicia y el tío iba de negro, pintado, pobrecico, se fue un Ay, cumpleaños después como un pobrecito. campeón, ¿eh? O sea, todavía estaba que parecía un anuncio de Conguitos de los años 80 y para el cumpleaños que se fue, con la mitad de la pintura encima, ¿eh? Un Joder. trooper, ¿eh? Esto Y es de un aquella aplauso para salió JP. siempre al principio era como que las cosas empezaban por los loles, pero luego era un poco en plan como, oye, pues esto ha quedado como muy guay, ¿no? Eh, Al principio solo salía yo, pero luego Mm. desde que me parece que fue, por cierto, desde aquí también un saludo a Purgatorian, que también tiene un canal y demás. Creo que en Purgatorian el dueño de Purgatorio Sí, el salió niño. se puso un casco de Darth Vader también y salió con una fregona allí. O sea que parecía que iba a ser una tontería, pero la gente se venía muy arriba. Mm. Y porque, por ejemplo, lo del Tunak Tunak fue porque un día no sé si es que me estaba yo riendo mucho y tal igual, y me dice Dani que le recordaba a Daler Mendy, porque como soy así caribondollo y redondón y tal, y muy jijiji, oye, pues que pillé el disfraz de Daler Mendy y allí que me subí, ¿sabes? Y Pues parecía que la Tunak gente le Tunak. iba a parecer una tontería, pero luego hacían la coreografía, ¿sabes? O sea que al final la gente te venía arriba y no quedaban como tonterías. Y claro, ya empezamos a plantearnos qué pasa si hacemos nuestros propios personajes.